Un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza. Muy buenas tardes a todos. Me da un gusto muy grande estar aquí hoy en Mérida. Gracias a los organizadores de este Congreso Internacional de la Familia en su tercera edición. Y gracias por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones el día de hoy. Hoy estamos viviendo en el mundo un momento muy particular, un momento del que muchas personas no son del todo conscientes o no somos del todo conscientes. Hemos vivido en los últimos años muchos cambios, yo les diría muchísimos cambios. En los últimos 35 años parecería que hemos tenido más que en siglos anteriores. Pero más allá de una época de muchos cambios, hoy, y eso es lo que les quiero poner sobre la mesa, y sobre eso vamos a hablar, estamos viviendo un verdadero cambio de era, un cambio de época histórica. Esto es de tal magnitud que, para darles una idea de qué estoy hablando, desde que existe la humanidad, hemos vivido en la historia 4 grandes épocas históricas: la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. ¿Esto qué significa? Que estamos entrando a la 5ª época histórica de la humanidad. Imagínense ustedes cuántas generaciones en la historia les ha tocado vivir un cambio de época. A muy pocas. ¿A cuántas generaciones les ha tocado atravesar, como nosotros, haber nacido en una época histórica y morir en otra época histórica? A muy pocas. Y por eso precisamente es por lo que no entendemos qué nos está pasando en el mundo. Como estamos transitando tantos cambios de lo que pensábamos que era y ya no es, hay un sentimiento muy grande de confusión en las personas. Es como si hubiera llegado una ola que nos hubiera revolcado de repente y ya no sabemos para dónde está la playa, si para atrás o para adelante. Un cambio de época histórica. Ahí es donde estamos. ¿Cuándo inició este tema? Bueno, inició hace ya algunos años. Si aquí se oye también acá este micrófono. Perfecto, gracias. Hace algunos años, quizás algunos lo recuerden, el año de 1989, que fue muy importante en el mundo. El año de 1989 significó la caída de la cortina de hierro en Europa del Este, la caída del muro de Berlín. Parecía que todo un sistema político caía y el mundo cambiaba. En el año 89, en el año 90, todo el mundo pensaba que había acabado el comunismo, que habían acabado todos los procesos de ideologías, todas las tendencias, y se esperaba que el mundo entrara en un proceso de democratización y de globalización. Se pensaba que eso ya no iba a cambiar. El libro más leído en el año de 1990 fue un libro de Francis Fukuyama que se llamaba El fin de la historia. Fíjense ustedes la manera de ver el mundo, el fin de la historia. Hoy nos damos cuenta que eso nos duró poco tiempo. Hoy que vemos la ruptura de la globalización, hoy que vemos también una caída abrupta de los regímenes democráticos liberales, nos damos cuenta de que eso pasó. Pero déjenme regresar a ese momento de gran optimismo en la historia. En ese momento de gran optimismo también se empezó a captar una cosa que empezaba a ocurrir, una cosa que no todo el mundo se daba cuenta, pero que a todos nos impactaba. En algún centro de investigación en Estados Unidos que se llama RAN, R-A-N, que está en Santa Mónica, California, y que es uno de los centros de pensamiento más importantes en el mundo, empezaron a hablar de lo siguiente: el mundo está empezando a vivir un momento, decían ellos, inédito,
un momento que no le ha tocado a ninguna otra generación en la historia. A ese momento le llamaron en inglés el momento VUCA, traducido al español, el momento VICA. El momento VICA. El momento VICA, que son las siglas de un momento de altísima volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿Por qué volatilidad? Porque hoy los cambios se dan a tal velocidad que no acabamos de digerir el cambio cuando ya estamos en lo siguiente. ¿Por qué un momento de incertidumbre? Porque hoy en esta época en el mundo nadie sabe lo que va a pasar. Hace años nos imaginábamos lo que iba a pasar. Hace años decíamos, para allá va el mundo. Hoy no sabemos, ya no digo dentro de 4 o 5 años, es que no sabemos qué va a pasar los siguientes 2 o 3 meses. Gran incertidumbre, un mundo de gran complejidad, porque es un mundo cada vez más difícil de entender. Y un mundo ambiguo. ¿Por qué ambiguo? Porque no se sabe hacia dónde va. No sabemos hacia dónde estamos yendo. No sabemos si estamos avanzando. No sabemos si estamos retrocediendo. No sabemos si estamos yendo hacia un precipicio. Es un mundo que va un poco, lo decía un filósofo alemán hace algunos años. Decía, es que hace años en la humanidad confiábamos más en Dios. Y es como si nos subiéramos a un coche y en ese coche el chofer fuera Dios. Y así fue hasta el siglo XVIII. Pero en el siglo XVIII cambiamos de chofer y en vez de poner a Dios, pusimos a la razón. Y ese carro, pues ahí digo, ya no es un chofer tan confiable, porque la razón humana es limitada. Pero bueno, ahí va el coche avanzando. Pero en la fecha actual, despedimos a la razón y va el coche sin chofer. Ese es el mundo ambiguo, un mundo que no sabemos a dónde va a parar. Y si ya veníamos de esta situación, y esta situación nos había afectado de manera muy importante, porque déjenme decirles, esta idea del mundo VICA no solamente es lo que pasa en la política, o lo que pasa en la economía, o hacia dónde va el mundo, no. Lo más importante es que este ambiente tiene un impacto en nosotros, en las personas de carne y hueso. Nos afecta emocionalmente y nos ha venido afectando emocionalmente a nosotros y por supuesto a nuestras familias. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana no está hecha para vivir en un ambiente de permanente volatilidad e incertidumbre. Vivir en un ambiente así, ¿qué hace a las personas? Les da un enorme, y yo lo diría, enorme insatisfacción hacia la vida. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Fíjense ustedes que esta es la gran paradoja que nos toca como familias vivir en el tiempo actual. En la época de la historia de la humanidad, que tenemos el mayor bienestar que nadie haya recordado, que no haya tenido ninguna otra generación, tenemos la mayor insatisfacción que recordemos. Miren ustedes, hace 100 años, ¿saben cuál era la esperanza de vida en México a nivel nacional promedio? Para las mujeres de 38 años, para los hombres de 36. Previo a la pandemia estábamos en 78 y 76, duplicamos la esperanza de vida. Hay menos gente pobre en el mundo y sin embargo hoy estamos peor que antes, más insatisfechos. Y eso no solo tiene que ver con los gobiernos o con la economía, tiene que ver con algo más estructural, que es este momento VICA. Que además, ese momento VICA, cuando llega la pandemia del COVID-19 en el año 2020, tiene una afectación mayor para la humanidad. En los estudios que se han hecho, se habla de que ahora estamos atravesando lo que se llama el momento BANI en inglés o FANI por sus siglas. Es un momento en que nos sentimos frágiles, de ahí la F. Es un momento en el que nos sentimos ansiosos. Hay mucha ansiedad en el mundo y mucha depresión. Estamos en el momento de la historia con mayor número de personas con enfermedades mentales que ninguna otra generación. Y es un mundo, la N, de algo raro, si se los digo, les va a sonar extraño. Un mundo no lineal.
Esa es la N de Fanny. ¿Y qué significa eso de no lineal? Significa que las causas y las consecuencias no son proporcionales. ¿Y qué significa eso? Que vivimos en un mundo en que lo absurdo se ha hecho lo ordinario, en el que hoy muchas cosas que hace años nos podían parecer absolutamente fuera de lugar, que si nos las hubieran dicho no las habríamos creído, hoy se han vuelto parte de nuestra vida. Les pongo dos ejemplos. Si yo les hubiera dicho hace 10 o 12 años, oigan, ¿quiénes van a ser los países en el mundo que más van a ir en contra de la globalización y el libre comercio? Yo les aseguro que nadie me habría dicho Estados Unidos con su guerra comercial o el Reino Unido con el Brexit en la Unión Europea. Nadie me lo habría dicho por un motivo muy simple, porque ellos son los que inventaron la globalización y el libre comercio. ¿Y quién me habría dicho? ¿Y quién va a ser el gran defensor del libre comercio en el mundo? Yo les aseguro que difícilmente alguien me hubiera dicho un país comunista, que es China. Bueno, es el mundo al revés y no nos hemos dado cuenta. Pero voy a más para todavía reflejarlo de una manera más clara aquí en el Congreso Internacional de las Familias. En septiembre del año 2023 pasó una cosa que si yo les hubiera dicho hace 10 años que eso iba a pasar, se hubieran reído, pensarían que estábamos en un programa de chistes. Resulta que en septiembre del año 2023 hubo una gran manifestación en la ciudad de Berlín, en Alemania. Una manifestación de cientos de personas exigiendo un cambio legal en Alemania. ¿Y saben cuál era el cambio legal que exigían toda esta gente? El ser reconocidos ellos como mascotas, como animales. Algunos iban a la manifestación ladrando, otros iban piando. Querían un cambio porque ellos se autoperciben como animales. Si esto me lo hubieran dicho hace 10 años, yo diría, ¿dónde tiene esa persona su lugar? Pues hay un lugar en la sociedad para alguien que dice eso. El lugar se llama manicomio. Pero aquí la verdad de las cosas es que se ha vuelto lo políticamente correcto. Bueno, pues esa circunstancia no lineal se aúna aún ahí, que es un mundo incomprensible. Y este mundo, Vika, Fanny, es el que está detrás del cambio de época. Un cambio de época que nos ha afectado profundamente como personas. Un cambio de época que lo que hace, porque las épocas no cambian, porque en un momento determinado haya más tecnología, eso influye, o porque cambien los sistemas políticos, eso claro que influye. Pero el cambio de época profundo se da porque cambiamos las personas. Cambia nuestra percepción de la realidad, cambia la manera en que nosotros vemos las cosas. Miren ustedes, aquí les quise poner algunas muestras, algunos ejemplos de lo que ocurre en el cambio de época que yo ya le llamo de la artificialidad. ¿Por qué le llamo así? Porque tiene que ver con el contacto que tenemos con pantallas, las horas del día que hoy como humanidad vemos pantallas, la manera en que percibimos la realidad y conocemos lo que nos rodea, no de manera directa, sino a través de una pantalla. Y eso ha tenido cambios muy importantes. Por ejemplo, este que hablábamos, la pérdida del sentido común, la conciencia hoy que no teníamos hace años, de que nos sentimos más frágiles, más vulnerables, nos sentimos mucho más vulnerables que nuestros abuelos. Tenemos más medicinas, pero nos duele más y nos preocupa más la salud. Tenemos más comida, pero estamos más preocupados por nuestro bienestar. Tenemos más posibilidades de viajar, de ir a otros lados y sin embargo nos sentimos más limitados, nos sentimos muy vulnerables. Vaya contradicción, ¿no? Esta que está la C aquí en la pantalla, que a mí se me hace impresionante para demostrar el cambio de época. Hemos cambiado la percepción del espacio y del tiempo. Fíjense ustedes en esto. El tiempo, hoy en el año 2025, 13 de marzo del 2025, 14 de marzo hoy, 14 de marzo del 2025,
El tiempo nos pasa más rápido, perceptiblemente, percibimos que pasa más rápido a como nos pasaba hace 10 o 15 años. ¿No les da la impresión a muchos de los que están aquí, si les preguntara, oigan, ¿cuánto hace que estaban en el pavo navideño? Me van a decir, ayer estábamos en el pavo. Oye, ya estamos a mediados de marzo, pero me voy a ir más allá. Oye, el pavo navideño, no de ayer, el pavo navideño del año 23, y muchos me van a decir, fue anteayer. Cuéntame, después de 15 meses, ¿qué es lo que pasó? Porque no me enteré. ¿No les da la impresión de que el tiempo pasa cada vez más rápido? Y permítanme decirlo, de que muchos acontecimientos, la Navidad, aquí en México el Día de Muertos, son como más sosos, como que tienen menos impacto. ¿Se han preguntado por qué? Tiene que ver con que la sociedad actual, el uso de las pantallas sumado al modo de vida en las ciudades medias, hace que una persona común y corriente reciba al día impactos que la mayoría pasan por el subconsciente, entre 3 y 5 mil al día. Una locura para un cerebro que neurológicamente es el mismo desde hace 3.500 años, que no ha evolucionado. Es un cerebro que se satura. Y cuando el cerebro se satura, ¿qué es lo que sucede? Que pierde atención. No es que no estén pasando cosas, no es que pase más rápido el tiempo, es que nos estamos dejando de dar cuenta de muchísimas cosas que pasan a nuestro alrededor. No nos estamos dando cuenta de cómo nos pasa la vida. Y ahí está un tema esencial. Y luego el tema del espacio. Miren, hace como 2 años y medio, hablaba yo con un empresario en la Ciudad de México, que es un empresario de los medios de comunicación y que tiene un canal de YouTube dirigido a jóvenes, sobre todo adolescentes, en español, y es el canal más visto. Se llama Elliot, el canal de YouTube. Tiene casi 150 millones de visitas al mes. Y me decían que hicieron una encuesta de YouTube y se encontraron, la empresa YouTube, con una serie de hallazgos, y hay uno que a mí me llamó muchísimo la atención. Resulta que tú le preguntas a un joven hoy, a un adolescente, pero también nos puede pasar a muchos adultos, oye, ¿viste a este amigo? Y te va a contestar, sí, claro que lo vi. Ah, muy bien. ¿Y de qué hablaron? Ah, pues mira, hablamos, en el caso de los jóvenes, pues del colegio, del partido de fútbol. Ah, muy bien. Pero pregúntenle, oye, ¿cuándo lo viste? Ay, hoy es viernes, ya no sé si fue el martes, si fue el lunes, si fue la semana anterior. Pero eso no es lo más grave, que eso es el tiempo. Preguntan, oye, ¿y dónde lo viste? Espacio, ¿dónde lo viste? Y en muchas ocasiones, ya no te sabe contestar. Si fue un mensaje de Instagram, si se whatsappearon, si hablaron por teléfono o se vieron presencialmente. Hay una ruptura del umbral entre el mundo digital y la realidad. Confundimos lo que vemos en la pantalla con la realidad, y la realidad la confundimos con lo que vemos en pantalla. Estamos generando una desconexión de la realidad, y eso es un cambio muy profundo en la persona, cambio de época. Y además estamos en un tema de una gran inmediatez. Vivimos en el mundo de la recompensa inmediata. Pues ante este cambio de época vienen 2 cosas muy importantes que hoy vamos a tocar, en las que la familia se convierte, y sobre todo el vínculo familiar, en la respuesta a estos grandes dilemas que hoy todos estamos viviendo. Primero voy a hablar de las crisis antropológicas. ¿Qué son las crisis antropológicas? Son las crisis que no vamos a ver en la prensa o en los análisis en televisión. Son las crisis que están dentro de las personas, las que sentimos todos. Allí hay 6 grandes crisis a las que responde la familia. Y luego de las 6 grandes crisis voy a hablar de los 3 grandes desafíos del mundo actual, en los cuales también la respuesta es la familia. Y por qué el vínculo familiar hoy se vuelve esencial
para poder enfrentar esta nueva época que está viviendo la humanidad en la historia. Miren ustedes, aquí están las 6 grandes crisis antropológicas que está viviendo las personas el día de hoy. Signo de los tiempos. Hay una enorme crisis de soledad. Si yo les dijera esto, oigan, pues es que cuando veo un restaurante y ves a 2 papás y 2 hijos y todos con el celular y nadie habla entre ellos, pues suena una opinión interesante. Pero para entender el tamaño de lo que estoy diciendo, voy a usar algunas cifras que ayudan mucho. Hace un par de años en Estados Unidos se hizo un estudio en el cual la mayoría de los norteamericanos declaraban no haber hecho un solo nuevo amigo en los últimos 5 años. En España, los hogares donde vive una sola persona, o sea, sin familia, quizás con una mascota, porque no tiene familia y sustituye la familia por la mascota, crece a doble dígito todos los años. Después del año 2030, es probable que en España haya casi tantos hogares unipersonales como hogares donde vive más de una persona. Ya no hablemos de familia. Les doy otro dato de México. En México, en el año 2004, ¿saben cuántos hogares a nivel nacional tenía mascota? En el 2004, ¿cuántos se imaginan? El 20%, 1 de cada 5 hogares. En el año 2025, ¿saben cuántos hogares tienen mascota a nivel nacional? El 80%, 4 de cada 5 a nivel del país. Y si les puedo decir esto, se vuelve algo tan grave porque la soledad mata a las personas. Los hombres somos seres relacionales que requerimos del vínculo, el vínculo que aprendemos en la familia. Hay países como el Reino Unido, como Japón, que ven tan grave el problema, esta crisis de la soledad, que han generado una oficina de gobierno solamente para atender el tema. Y este gobierno de Estados Unidos, ahora que está ahí con todas las cosas de Trump, también está planteando un tema para la soledad. Fíjense ustedes el tamaño de lo que significa. ¿Qué es lo contrario a la soledad? La vida en familia, que es la vida de los vínculos humanos. Los más profundos, los más auténticos. Hay una gran crisis de identidad. ¿Por qué motivo? Porque es tanto lo que estamos relacionándonos a través de las redes sociales que está distorsionando nuestra identidad. Muchas personas, ¿cómo entran a las redes sociales? A través de un avatar, a través de un anonimato, un pseudonimato, o simplemente en las redes sociales retocan las fotografías, dicen estar felices cuando están tristes. Hay un gran cambio de cómo nos llevamos presencialmente, hay muchos estudios de esto, a cómo nos llevamos a través de una pantalla. Y esto está afectando mucho a la identidad. Y si yo les dijera, ¿cuál es la identidad más profunda de alguien? ¿De dónde viene? ¿Y de dónde viene? De la familia. Qué importante es saber de dónde venimos, quiénes somos, porque quien no sabe quién es, quien no sabe de dónde viene, pues tampoco sabe hacia dónde ir. Aquí también a esta crisis tan importante responde la familia. Hay una tercera crisis que ya adelantaba yo hace un momentito algo, la crisis de atención. Hoy es tanto el tiempo que estamos frente a pantallas haciendo lo que se llama el efecto zapping. El efecto zapping es cuando estamos con un control remoto, cambiando de canales a la televisión, y todo el tiempo estamos así. Y eso se ha convertido en la manera de ser, que el cerebro de muchas personas ha estado cambiando. En Estados Unidos hace 1 año y medio se hacía un estudio en las universidades del Ivy League, las universidades más exigentes, caso de Harvard, de Yale, del MIT, con alumnos que están trabajando bajo presión, no pueden ya mantener la atención en una sola pantalla por más de 65 segundos. Y los adultos estamos por los 90 segundos. ¿Y eso qué implica? Cuando tú no puedes quedarte pensando en algo, no puedes profundizar, no puedes reflexionar, ¿qué le pasa a tu capacidad intelectual? Se corta. Por eso estamos teniendo la primera generación de niños que está siendo menos inteligente que la de sus papás.
con una caída global de 7 puntos del IQ. Esto ya en estudios en Francia, en Alemania y en Estados Unidos. Hay también, con el tema de la atención, la familia es fundamental. ¿En dónde tú pones tu atención? ¿En dónde está tu convivencia? ¿Dónde hablas largos ratos con las personas? ¿Dónde puedes en un momento determinado tener un juego de mesa que ayuda mucho o de lectura? En familia. Hay una gran crisis de sentido. ¿Por qué? Porque hemos cambiado el sentido de la vida. Nosotros somos seres de finalidades. El ser humano solo puede ser feliz en la medida en que encuentra un sentido, un porqué. Esto lo decía mucho aquel psiquiatra Viktor Frankl, ¿no? Usando una frase que era de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir, casi siempre encontrará el cómo. Yo le quito el casi, encontrará el cómo siempre. ¿Qué te da sentido? ¿Quién te produce el sentido de la vida? ¿Quién te enseña cuál es el sentido de la vida? En la familia. ¿En dónde aprendes la visión trascendente? ¿Dónde aprendes de Dios? En la familia. Y estamos viviendo una época en que las sensaciones, las emociones han crecido de manera totalmente, yo les diría, desordenada. Hoy vivimos en un mundo en que hemos cambiado el sentido por las emociones. Fíjense ustedes, cómo nos comunicamos por el celular a través de mensaje. Muchas veces no nos comunicamos a través de palabras, nos comunicamos con emoticones. ¿Qué son los emoticones? Emociones. Estamos totalmente hiperestimulados en la emoción. Hay también una gran crisis ética en el mundo. Yo les diría que hoy el mundo, en este momento específico, lo más importante y el debate más grande no está entre la izquierda y la derecha, los libertarios, los igualitarios, más Estado, más mercado, no. Eso está bien, está ahí en la política. Pero el verdadero debate, el que va a cambiar, por eso es tan importante este Congreso, que va a cambiar el rumbo de los próximos, no solamente décadas, sino los siguientes 150 o 200 años, está en el debate que hay entre los que pensamos que existe la verdad. Aunque sabemos que la verdad no es fácil de conseguir, tiene muchos matices, requiere de mucha humildad para aproximarte a ella. Pero está la otra postura que hoy se ha vuelto mayoritaria en el discurso, que es la del relativismo, o sea, la postura de que todo se vale, de que no hay una verdad, de que lo que piense cualquier persona es válido. Si yo me autopercibo como mascota, pues soy mascota. Si yo pienso que está bien ser sicario y dedicarme al narcotráfico, pues está bien, cada quien tiene su verdad. Eso a lo que está llevando en el mundo es a una crisis ética y de corrupción como no la habíamos tenido antes. Acuérdense ustedes que una sociedad en donde todo se vale, nada vale, o sea, los valores se deprecian. Y ahí, en esa parte, en donde aprendemos los verdaderos valores, en donde aprendemos lo que es la verdad, en el seno de la familia, de una familia unida, de una familia que tiene ese sentido de trascendencia. Y finalmente, la crisis de confianza. Hoy vivimos en un mundo en el que tenemos acceso a toda la información, pero de esa información, ¿cuál es válida? Yo veía hace unos días un estudio antropológico de nuestro país, de México, y saben, me encontré una muy buena noticia. Me encontré la noticia de que la institución en la que más confían los mexicanos, en un 90 y tantos %, es en su familia. La noticia no tan buena es que después de eso se desploma y ya no confían en nadie. Hay una crisis de confianza. La confianza es necesaria para la expansión de una persona. Una persona que no tiene confianza es una persona que se estanca en la vida, a la que le entran miedos, una persona que no se puede en definitiva desarrollar. El tema de la confianza tan importante
es uno de los activos más importantes que tiene la familia. Fíjense ustedes en estas crisis, y por eso se las quise poner en pantalla, porque son las crisis que están viviendo sus hijos, son las crisis que estamos viviendo nosotros mismos, son las que sin que muchas veces las racionalicemos, están en nuestro corazón. Las 6 grandes crisis antropológicas de hoy en el mundo. Esto no era así hace unos años, pero hoy esta es la realidad. Pero la gran noticia, como lo hemos estado viendo, es que a estas crisis hay un antídoto, hay un remedio que se llama familia. Y que si fortalecemos la familia desde una unión matrimonial sólida de largo plazo y la educación a los hijos, esto se puede sobrepasar, esto se puede superar. Además de las crisis, les decía hace un momento, tenemos también 3 grandes desafíos ahora en el mundo. El primer desafío, y estos también tienen mucho que ver, tema familiar. Estamos viviendo un momento en la historia de decadencia. El mundo, la historia, las sociedades han tenido momentos increíbles de crecimiento en que vemos cómo el arte, el sentido ético de la vida se expande de una manera impresionante, y hemos tenido épocas también de decadencia. ¿Y qué creen? Que hoy nos ha tocado como generación vivir un momento decadente. Y quiero en esto explicar un poco más qué es la decadencia para que se entienda lo que estamos viviendo. Porque en un momento de decadencia tú no puedes esperar que las cosas respondan como si vieras un momento común y corriente o un momento de expansión. ¿Qué es la decadencia? Pues yo les diría, es el momento en que una sociedad empieza a tener una especie de vacío interior, empieza a tener un agotamiento interior que al final del camino la va llevando a lo que se llama una implosión. ¿Qué es una implosión? Contrariamente a una explosión, es un rompimiento exterior que termina haciendo que la sociedad se derrumbe hacia adentro. Pero mientras está pasando todo ese proceso, ¿qué le sucede a las personas? ¿Qué nos sucede sin que nos demos cuenta? Que somos personas insatisfechas, con mucho aburrimiento, con mucha infelicidad. Hay un autor del New York Times que se llama Ross Douthat, que escribió un libro que se llama La sociedad decadente, cómo nos hemos convertido en víctimas de nuestro propio éxito. Este libro, cuando lo vi, por eso lo pongo en pantalla, una de las mejores definiciones de lo que es la decadencia. Y se las quise poner en pantalla para que entendamos un poco mejor a qué me estoy refiriendo. Fíjense lo que dice el autor. La palabra decadencia bien utilizada hace referencia al estancamiento económico. A ver qué de todo esto le suena con lo que estamos viendo en el mundo, no en México, en el mundo. Al deterioro institucional y al agotamiento cultural e intelectual. Y fíjense, en un elevado grado de prosperidad material y de desarrollo tecnológico. Eso es la decadencia. Describe una situación en que la repetición es más corriente que la innovación, en la que la esclerosis aflige en la misma medida a las instituciones públicas y a las empresas privadas, en la que la vida intelectual parece avanzar en círculos, en la que los nuevos avances científicos, nuevos proyectos de exploración resultan insuficientes en comparación con las expectativas de la población. Esto es la decadencia. Y la decadencia implica que las personas normalmente que no tenemos conciencia, por eso lo quiero poner aquí el día de hoy, porque tener conciencia del momento ayuda mucho, lo sufrimos, no tenemos forma de enfrentarlo porque no sabemos que nos estamos enfrentando a eso y lo vivimos como si esto fuera algo inexorable y no entendemos que la decadencia es algo que se puede superar, y se puede superar a nivel personal y familiar. A nivel personal, estando en familia, y a nivel familiar. Hay que decirlo de manera muy clara. Para las personas en lo particular
y esto más en familia. Se pueden alcanzar existencias plenas, felices, aún en ambientes decadentes, aún cuando pareciera que todo está en contra en ese sentido. Algunos signos que nos afectan, que son de la decadencia y que tienen que ver con lo que nos afecta, pero que también hay un remedio en la familia. Primer signo de decadencia, la caída de los valores éticos, lo que decíamos hace un rato. Esto es lo que viven nuestras familias alrededor. La familia es remedio para esto. Segundo, la pérdida del lenguaje propia de la decadencia. Miren, aquí me detengo un momento. El idioma español, en el diccionario de la Real Academia, tiene casi 90,000 palabras, casi 90,000 términos. Una persona muy culta en México hoy, usa poco menos de 3,000. Los jóvenes, en términos generales, utilizan poco menos de 300. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hemos perdido en la cultura palabras. Las palabras, ¿qué son? Son el vehículo del pensamiento. ¿Cómo te comunico yo a ti una idea? Pues con una palabra. Si no tengo la palabra, ¿te puedo comunicar la idea? Pues no. ¿Puedo entender una idea si no tengo el lenguaje? Pues no. Entonces, ¿qué pasa cuando disminuye el lenguaje? Cae la capacidad de pensar. La capacidad de reflexión es directamente proporcional al lenguaje. Yo a veces les he dicho a algunas personas con las que he estado que hagan un ejercicio. Yo doy clases en una escuela de negocios que se llama IPADE y el otro día hacía un ejercicio. Vean ustedes una película de los años 50 de México, 5 minutos, una de los hermanos Soler, de Jorge Negrete, de Pedro Infante, y vean las palabras con las que hablaban. Cuenten el número de palabras que dicen en 5 o en 10 minutos del diálogo en la película y compárenla con una de hoy. Se van a llevar una sorpresa impresionante. Impresionante. El lenguaje es propio de la civilización. La falta de lenguaje es propia de la barbarie. Y eso es lo que nos ha estado pasando. Otra de las cosas, la vulgarización de la cultura. Hoy, para donde volteemos, para la televisión, las obras de arte, el lenguaje general de nuestro entorno se ha vulgarizado mucho. ¿Y qué significa que se vulgariza? Que pasamos de las cosas sublimes a las cosas más pedestres, más inmediatas. Y eso es propio de una sociedad decadente. Pero también la familia aquí ayuda mucho, porque el gusto estético, que tiene mucho que ver con el crecimiento de la persona, se obtiene en la familia. Las cosas que te gustan, la música que te gusta, la ropa que te pones, todo eso se obtiene desde que eres un niño de pecho. Y este es otro de los datos en los que la familia también es muy relevante. Otra de las cosas muy propias de la decadencia es el pesimismo. Vivimos en una sociedad hoy muy pesimista, una sociedad que ve todo con nubarrones, todo negro. Y habría que decirlo también, la familia es el lugar en donde obtenemos una visión más esperanzada de la vida. El aburrimiento, la falta de energía vital, el vacío y, por supuesto, la pérdida de sentido. Todas estas se obtienen siempre en la familia. Miren, en la historia hemos tenido capítulos, permítame un segundito, tengo hasta el 10 para las 8, ¿verdad? Nada más lo digo porque era la 8, está bien, ¿no? Perfecto. ¿Hacia dónde va? Nada más para saber cuánto tiempo tenemos. A la descomposición, que puede ir sustituyendo otro. Fíjense cuando ya tuvimos este ejemplo de lo que le pasó a Roma con la decadencia. Implotó, se cayó para adentro. Roma, que fue el imperio más grande de la historia por su tamaño y por su duración, un imperio increíble, cuando entraron los bárbaros, dirigidos por Odoacro,
¿Saben cómo entraron a Roma, al mayor imperio de la historia? Entraron caminando, sin disparar una sola flecha, sin usar una espada. ¿Eso qué quiere decir? Que a Roma nadie la destruyó, Roma se autodestruyó. Eso es la decadencia, es una autodestrucción interior, de la que no somos conscientes, se va metiendo como la humedad y nos va afectando. Lo decía ya Chesterton, a Roma no le quedaba nada por conquistar, pero tampoco quedaba nada que pudiera mejorarla. Parece mucho la sociedad actual en cierto sentido. Fue el fin del mundo y lo peor de todo es que no tenía por qué acabar nunca. Primer desafío, la decadencia. Segundo desafío, el crecimiento del odio en el mundo. Miren, toda esta polarización política de la que tanto se habla es solamente la punta del iceberg de un fenómeno que está impactando en la sociedad. El odio. ¿Dónde es el lugar del amor inicial? ¿Dónde aprendemos a amar? En la familia. ¿Y qué está pasando en el mundo? El crecimiento del odio. Si les doy algunas cifras, simplemente los delitos de odio en muchas partes del mundo han venido creciendo de manera impresionante. En Estados Unidos, en Europa, estudios que dicen la hostilidad política está creciendo espectacularmente. Las causas del crecimiento del odio tienen que ver con el Internet, por el anonimato desinhibitorio que pasa en la voluntad de las personas. Oigan, los videojuegos, todos los videojuegos violentos. Les voy a decir una cosa, ¿saben cuál es el país de América Latina que más consume videojuegos? México. ¿Y saben cuál es el rango de edad de los mayores consumidores de videojuegos? ¿Qué edad tienen los que más videojuegos consumen en México? Alrededor de los 35 años en este país. Este es un gran dato. Los discursos de polarización, por supuesto política, y la contaminación que hemos hecho del lenguaje y la cultura. El odio es una pasión muy poco estudiada, por eso la quiero traer acá. El odio es lo contrario al amor, que es el centro de la familia. Pero fíjense, el odio tan poco estudiado que a veces lo confundimos con la ira. A veces decimos odio, ira como si fueran sinónimos. Y aquí estoy usando puras definiciones del diccionario, ¿eh? La ira es lo que se llama una locura temporal o transitoria. Cuando alguien se te cierra en un semáforo o te enojas por algo y pierdes el control, eso es la ira. Al rato te calmas. Eso no es un pariente menor del odio, pero no es el odio. Tenemos el resentimiento, cuando una persona empieza a flaquear, cuando tiene una especie de herida previa, una especie de complejo previo reflejado en el otro. Ese es el resentimiento. Es grave, es malo, pero es otro hermano menor del odio, no es el odio. Tampoco el rencor, mucha gente rencor y odio los usan como sinónimo. El rencor, ese es lo que dice el diccionario, es un resentimiento arraigado y tenaz. Uso las definiciones del diccionario. Tampoco tiene que ver con el asco, la envidia. Son también hermanos menores del odio, pero no son el odio. El odio es algo mucho más grave, es el hermano mayor, es el padre de todo esto. Lo dice el diccionario de la Real Academia. Antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien, fíjense ustedes, cuyo mal se desea. Vean la gravedad del tema, cuyo mal se desea. Y aquí lo más importante que les quiero decir es que la familia es una escuela del amor y es una escuela del perdón. Hace unos años, un neurocientífico de origen indio en el Reino Unido, el profesor Samir Seki, se puso a estudiar algo que no se había hecho antes. ¿Qué le pasa al cerebro de una persona que odia? Porque tú odias y toda pasión, el odio, el amor, tiene pues un nivel espiritual, pero también tiene un nivel fisiológico que pasa en el cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro del que odia? Pues encontraron lo que pasa y eso le llamaron el circuito del odio. Se dieron cuenta que un cerebro que de alguna manera que odia es un cerebro que se parece mucho cómo se comporta el cerebro que está enamorado. Se prenden las mismas partes cerebrales, funcionan las mismas conexiones. Y uno diría, pero ¿cómo es posible?
parecería que es tan fuerte que implica a la persona entera. Pero el odio, a diferencia del amor, tiene una serie de peligros, decía el profesor Secchi. En este estudio se da cuenta. Mientras que el amor romántico, el enamoramiento es temporal, el odio es permanente. Mientras que en el amor la persona que está enamorada no ve los defectos de quien está enamorado, el odio es frío y es calculador. Fíjense ustedes, pero lo más peligroso de todo, a diferencia del enamoramiento, el odio es contagioso. Tú puedes odiar a alguien que no te ha hecho nada. Y lo más complejo, y aquí es donde está la familia, cuando se empieza a odiar es muy difícil dejar de hacerlo. Muy difícil. Por eso tenemos que tener una cultura del amor, del perdón. Amor y perdón son fundamentales. El profesor Secchi, de hecho, ha buscado algún fármaco para evitar un cerebro que odia poder inhibir el odio. Y el tercer desafío es este, con el que terminaríamos de entender los tres grandes desafíos del momento actual, lo que un autor español en este libro que les puse en pantalla llama futurofobia. El libro, por cierto, de los más leídos en España en el año 2021. Futurofobia, miedo al futuro, miedo al futuro. Estamos viviendo en una época de poca esperanza, un mundo, dice este autor, futurofobia, sensación que nos hace pensar que todo lo que está por venir va a ser peor, ahí le falta la E, peor que lo que ya tenemos y que por lo tanto nuestra mejor opción es que no llegue o que tarde en llegar. Imagínense una generación, sobre todo jóvenes, que piensa así. Nos hemos hecho adultos, dice en el libro, en una época que ha desaparecido la visión progresista del mundo. Y aquí, quizás lo importante de decir del tema, y que tiene mucho que ver con lo que en la familia transmitimos, es que si nosotros permitimos en un momento determinado que se nos caiga la esperanza, que se nos caiga cómo vemos el futuro hacia adelante, entonces estaríamos frente al peor castigo. Yo les diría lo siguiente: lo peor que le puede pasar en la vida a una persona es la desesperanza. Esto se cuida mucho en la familia. Ahí obtenemos mucho de esto. El lugar donde cuando tengo un cierto miedo, un dolor, el lugar, decía don Rafael Alvira, la familia es el lugar al que siempre se vuelve, el lugar donde rehago la esperanza aun cuando me he ido mal afuera. La desesperanza, en cambio, acaba con nuestras fuerzas interiores para salir adelante. Lo peor que le puede pasar a una persona es la desesperación, la desesperanza. Robert Burton es un clérigo, un británico del siglo XVII, tiene esta frase que me parece valiosísima, en donde habla de la esperanza y la paciencia, diciendo que son dos soberanos remedios para todo. Esas dos virtudes tan ausentes en la cultura actual, la paciencia y la esperanza, decía él, son los más seguros y los más blandos cojines sobre los cuales podemos reclinarnos en la adversidad. ¿Qué cierto es esto? ¿Qué cierto es esto? Miren, antes de hablar con lo que quiero cerrar en la familia, que estas dos virtudes hay que buscar meterlas en la cultura familiar, educar a nuestros hijos en la esperanza y la paciencia. Voy a hablar de la paciencia un minuto y luego les quiero dejar unos breves consejos sobre la esperanza en la familia para cerrar la conferencia de hoy. Sobre la paciencia, miren, vivimos en el mundo de la recompensa inmediata. Todo es ya. ¿Quieres comida? Háblale al Uber Eats. ¿Quieres saber algo? Pregúntale al ChatGPT. Hemos olvidado el esperar. Decía Santa Teresa, la paciencia todo lo alcanza. Hemos olvidado que en este mundo las únicas dos cosas que nos pueden hacer felices, que son el trabajo y el amor y el trabajo, las dos son de paciencia, no son de recompensa inmediata. Pero ahora permítanme irme al tema de la esperanza. Y en la esperanza, en este tiempo tan complejo para la familia, yo quisiera dejarles
para cerrar estos 4 consejos para la familia, para ustedes en lo personal, para que también lo transmitan. Yo procuro mucho dar estos consejos para que se transmita a otras personas. De manera breve, primer consejo, recordar aquel viejo adagio que dice que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Y es que a veces en la vida, cuando tenemos problemas, cuando vemos nubarrones, cuando parece que todo está oscuro, vemos como si eso fuera todo. Vemos la vida como si fuera una fotografía, como si no hubiera más. Y nos olvidamos que en realidad la vida es una película, que después de este tiempo puede haber tiempos mejores si me preparo para ello. Que quizás el mejor momento de mi vida es el que sigue si me preparo para ello. Se nos olvida que todos los males son temporales. Se nos olvida de la temporalidad del mal. Y entonces nos autoboicoteamos y no dejamos que los siguientes tiempos sean mejores. Recuerden siempre, cuando nos esté yendo mal, esto pasará. El momento más oscuro de la noche, el que podemos estar viendo, es justo antes del amanecer. La segunda idea es superar una adversidad. Fíjense ustedes qué paradójico, qué contradictorios somos los seres humanos. Superar una adversidad incrementa la capacidad para ser felices. ¿Cómo es posible? ¿Que no acaso cuando es el año nuevo, el 31 de diciembre, qué le deseamos a nuestros amigos y a la familia? Que te vaya bien el trabajo, que tengas salud. Y resulta que muchas veces personas que lo han tenido todo, educación, oportunidades, una familia que la quiere todo, viven deprimidas. Y otras personas que han ido a contrapelo en la vida son profundamente felices. Lo que ocurre es que las adversidades, en realidad, bien llevadas en la vida, son oportunidades. Lo que ocurre, en realidad, es que un corazón cicatrizado tiene más sensibilidad y más posibilidad de ser feliz que uno que no ha recibido un rasguño. Pero eso es cuando la adversidad se supera, cuando no te dejas hundir por la adversidad. De todas maneras hay que recordarlo siempre, la adversidad siempre va a llegar, el dolor en la vida es inevitable, va a haber circunstancias siempre, pérdidas, es parte de la vida. El dolor es inevitable, el sufrimiento, la tristeza, esa es opcional. La tercera idea, alcanzar la paz interior que nos da la serenidad. Piensen ustedes cómo son sus días. El lunes yendo a trabajar corriendo, y el martes y el miércoles, y llega el viernes y el sábado social. ¿Cuándo nos damos tiempo de un espacio en silencio para pensar en dónde está nuestra vida en este momento? ¿Cuándo nos damos tiempo para bajarle volumen al ruido exterior y subirle al ruido interior? ¿Cuándo nos damos tiempo de saber, decir, estoy en la vida donde quería estar o no? Está demostrado en muchos estudios psicológicos la importancia de tener espacios de reflexión, de silencio con uno mismo a solas. Las personas que tenemos fe lo hacemos enfrente de Dios y se llama oración. Las personas que no tienen fe les ayuda también y se llama espacio de reflexión. Pero hay que hacerlo. Y finalmente, recordar el sentido de la vida, pensar que hay algo hermoso más allá, algo por lo que vale la pena vivir. Viktor Frankl, que quizás muchos aquí ubican, fue un psiquiatra austriaco judío que vivió en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y le tocó ser llevado a un campo de concentración. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y Viktor Frankl sobrevivió, se preguntó, ¿por qué pude yo sobrevivir? ¿Por qué pude sobrevivir si yo no era el más fuerte y eran puros trabajos forzados? ¿Por qué pude sobrevivir si yo no era el más que parecía tener mayor equilibrio y alegría? Y muchos se suicidaron contra la alambrada electrificada. ¿Por qué pude sobrevivir? Se contesta, es que yo quería volver a ver a mi mujer, a mi esposa, a la que por cierto no pudo volver a ver porque ella sí murió en otro campo de concentración.
Pero a partir de eso él se da cuenta que cuando tú tienes un porqué, cuando tienes un sentido, tu vida cambia de color. Inclusive si tu vida está lastimada, la puedes reconstruir. Él toma una frase que es de Nietzsche, con la que quiero cerrar la conferencia de hoy. La frase de Nietzsche dice: quien tiene un porqué para vivir, casi siempre encontrará el cómo. Yo le quito el casi. Quien tiene un porqué para vivir, siempre encontrará el cómo. Me gustaría en familia, que es donde se encuentra el sentido de la vida, que se dieran la oportunidad, primero a nivel personal y luego familiar, de hacerse la pregunta: ¿tengo claro el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que me levanta en las mañanas, lo que mueve a mi familia? ¿Cuál es nuestro propósito como familia? La respuesta a eso, simplemente que nos hagamos la pregunta, habrá más que valido la pena que hayan venido a este congreso. Muchísimas gracias. En familia, siempre juntos.